su palabra en esta tarde. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén y amén. Fue hasta el verso 25. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, estamos acá expectantes de este momento, Señor, porque tu palabra, oh Dios, es como martillo, Señor. Tu palabra es como esa espada de doble filo, Señor, que atraviesa y discierne los pensamientos del alma, Señor, del corazón, y parte a la mitad, separa el alma del espíritu. Yo te ruego, Dios, que tú quites de mí todo almático que quiera añadir a tu palabra y que tu Espíritu Santo, Dios, sea quien hable en esta tarde y tú me limites de añadir algo o decorar tu palabra. Ella es bendita por los siglos de los siglos y está completa. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, no hay duda alguna de que el texto más famoso de la Biblia, ¿cuál es? Gloria a Dios. ¿Estoy con audio todavía? Sí. Como eso es para que se despierten, hermano. Y como no adoraron con fuego, ahí aunque sea nos despierta ese sonido. ¿Cuál es el texto bíblico más famoso que todos conocen? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no estimó, ¿verdad? O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto, es un lema, y cada vez que se va a hablar del amor de Dios hay que mencionarlo. Y hay muchos textos que también están paralelos a este texto, pero este es definitivamente más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su Hijo unigénito, único, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cada vez que hablamos, que se habla en nombre de Dios, enseguida pensamos en amor. Ahora, este amor de Dios sería un amor permisible, un amor incompleto, un amor, diríamos, un poco sin estar claro, sin estar sin estar compacto,
si junto con el amor no existiría la ira de Dios. Porque cuando tenemos hijos, uno no cría a sus hijos bajo un libertinaje. Y cuando nos molestamos debido a algo que hicieron o escondieron, esa molestia que tuvimos descontrolada, a veces con malas palabras, a veces con regaños, con cosas, con abusos a veces, porque no siempre lo hacemos bien, ¿verdad? Es una muestra de que hay amor. Ahora, hoy vamos a ver por qué nos hace falta, por qué es bueno también, ¿verdad?, conocer que Dios también tiene ira. Porque si no hubiera ira, hermanos, exacto, no hubiera amor. Si no hubiera ira, sería un mar de cosas permisibles, un mar de flexibilidades y cero corrección y por tanto cero transformación. Y quiero que veamos ahí los primeros 3 textos. Pero antes de comenzar, tengo una frase que quiero citar de mi hermano, el pastor Orlando. Él es uno de los pastores en la universidad, en SAM, en la universidad, que usó y lo copié, está bueno. Y la frase es: la ira de Dios es su amor en acción, manifestándose en su hostilidad contra el pecado y la maldad. ¿Sí está ahí? Ok. Y Romanos 1, Pablo está empezando, háganse idea que Pablo está empezando Romanos 1 está elogiando la fe de los romanos. Dice, la fe de ustedes es notoria en el mundo entero. Lo veíamos el domingo pasado. Se ha hecho viral la fe de ustedes. Estoy alegre. Es algo que me ha impactado. No los conozco todavía, pero ya escuché de ustedes. ¿Verdad? Usted llegó a este país, quizás no había estado nunca, pero había escuchado que hay cosas buenas, que tiene un buen sistema. Usted de oídas le había oído, más cuando llegó, ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? Y ahora tú lo puedes ver lo que habías escuchado. Ahora, Pablo empieza así, elogiándolos, hablando reconociendo la fe de ellos. Después da una pequeña introducción a lo que sería el centro de Romanos. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces Pablo comienza ahora, ya los elogió, ya dio la línea central de Romanos y ahora ¿para dónde va? A Génesis. ¿A dónde va Pablo ahora? Se remontó en Génesis, comenzó Pablo a predicar. Y Pablo comienza diciéndole a los romanos, después que les habló del amor, después que les habló y reconoció su fe, después que les habló del evangelio, del poder, de que justo por la fe salvará, les dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y tal parece que está como que no coordina, como que no coincide, que Pablo está hablando ahora de poder, de evangelio, salvación, y después dice, la ira de Dios. Pablo, ¿qué tomaste? No entiendo qué pasó. Entró, recuerden que Pablo estaba enfermo, pasó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tuvo una lucidez. ¿Qué pasó con Pablito? ¿Por qué no bajó y empezó a hablar del amor, de la bondad, de la salvación, ¿verdad? De ser bueno. No, comenzó la ira de Dios. Romano dijo, oye, espérate que esto se pone bueno. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hermanos, me he encontrado muchas veces, hacíamos evangelismo en Cuba por todas las provincias. Cuba tiene 165 municipios oficiales, estuvimos para la gloria de Dios en 150 de ellos. A través del béisbol, predicando por toda Cuba en 12 años.
y vimos de todo tipo de reacción o respuesta al evangelio, ¿verdad? Y una de ellas siempre era, ¿qué tal si alguien no le llega el mensaje, o si no llega un evangelista a tu casa y vives en lo más remoto de una ciudad? ¿Qué pasa con esa persona? ¿A dónde va si no escuchó el evangelio? Y no sé si les ha llegado a ustedes alguna vez esa pregunta. Los que viven aislados en las tribus como en las Amazonas, lugares que aún la civilización no ha podido penetrar, ¿qué pasa con ellos? Hermanos, usted sencillamente le lee Romanos 1 de 18 al 23. Dice en el versículo 20, que es el verso clave, lo invisible de Él. ¿Qué más? Su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. 1:20. Por tanto, no hay excusa. Un árbol que estás viendo, una planta que estás viendo, un sol que está constantemente brillando todas las mañanas, una luna que sin fallar no falla su ciclo, ¿verdad? Y sus cambios, un clima que en su estación llega, ¿verdad? Un viento que no sabes de dónde viene, pero te refresca. Una herida que te hace que sin tener el medicamento cicatriza sola. O con cosas naturales que están ahí a la mano muchas veces se puede sanar. Dios está en su trono y ha hecho visible su obra por medio de las cosas que podemos ver. Así que Pablo dice ahora su primera frase para confrontar. Dice en el verso 20 al final, por lo tanto no tienen ¿qué? Excusa. A mí nadie nunca vino a predicarme el evangelio, ¿verdad? A mí nadie, en el infierno, hermanos, no va a haber excusa. Pero es que nadie me habló, es que no había una iglesia cercana, es que vi muchos malos testimonios en mi iglesia y me aparté. Es que vi muchos testimonios, vi a hermanos falsos, vi a líderes y pastores falsos. Ya tengo la excusa, tengo un buen argumento. Romanos 1:20, la parte final. Por tanto, no tienen excusa. Números 14, verso 18. Dice, Números 14, verso 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Éxodo 25. No los adorarás ni los servirás, a los ídolos, ¿verdad? Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Hermanos, el celo de Dios es bueno, nos hace falta. Hermanos, usted me puede de mí decir, hacer un bullying, lo que sea, pero con mi esposa, no lo haga. No lo haga. La voy a defender porque la amo. El Señor aceptó ser aborrecido, un bofetón, ser escupido, pero por su iglesia el Señor tiene celo porque nos ama. Y la iglesia, ¿qué cosa es? Es la esposa del Señor. Él no comparte su gloria con otro. Él no comparte su gloria con Baal.
Por eso en el tiempo cuando escondieron el arca, ahora no estaban aquí, pero ahora me vino a la mente, cuando escondieron el arca, los filisteos robaron el arca. ¿Usted recuerda aquel pasaje? Los que lo han leído. Lo metieron en el templo de aquel ídolo de Dagón. Y dice que el ídolo se caía. Y el sacerdote dice, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Los tornillos están flojos o la estructura del ídolo está oxidada? No se podía sostener ese ídolo mundano, macabro, satánico, ante la presencia del arca de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso nos conviene. Es bueno que seamos solamente de Él y para Él. Amén. No más nadie, de Él y para Él. Salmo 103, verso 7 y verso 9. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. ¿Verdad? Es el balance perfecto. La ira de Dios, hermano, y aquí vengo al segundo punto ahora. La ira de Dios es incompatible con la ira del hombre. La ira de Dios es incompatible con la ira del hombre. No está ahí porque ese es el título del segundo punto que quiero compartir ahora. El primer punto, esto es lo que le compartí hasta ahora, es amor, ira y evangelio. Entonces, no podemos quedarnos solamente ahí, en que lo invisible de Dios está visible. Ok, bueno, ¿qué más? Bueno, Pablo sigue un poco más abajo entonces ahora. Y lo segundo que quiero compartirles a ustedes en esta tarde es que al hombre le cuesta entender la ira de Dios porque enseguida la filtramos conforme a nuestra ira. ¿Que cómo es? Descontrolada, es egoísta, es abusiva, es fuera de tiempo porque no sabemos ni cuándo, en cualquier momento explotamos. Entonces, al compararla con nuestra ira, se nos hace difícil entender que Dios tiene ira. Recuerden que nuestra ira es una ira fruto de una naturaleza que caída. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? En esa destitución todo se corrompe, aún la ira del hombre, porque es egoísta, abusa, ofende. En una conferencia para padres hace años aprendí algo que nunca he olvidado. Cuando corrijas a tu hijo, corrige lo mal que hizo, pero no lo ofendas. Crecido en una cultura hispana donde se ofende tanto por lo que haces. Hiciste esto, no sirves para nada, pero ataca lo que hice. No vayas a mi identidad. Tú ves, eres una, lo que sea, ustedes saben. No sirves, tu futuro será nada. Eres imbécil, tonto, no sabes, no sirves para nada. Y lo que había fue que tumbó un búcaro. Bueno, que eres el búcaro principal de la casa, el más querido, ok. O lo que haya sido, aunque haya sido algo bien desastroso. Porque la ira del hombre es incompatible con la ira de Dios. No sabemos corregir. En la Biblia, la ira de Dios nunca es caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble, cosa que es muy común en la ira humana. Más bien, es una reacción correcta y necesaria hacia el mal moral. Por eso nos cuesta trabajo asimilar la ira de Dios, porque es incompatible. La tuya y la mía se descarría, se descontrola, ¿verdad? Se monta en rueda y avanza y no sabemos. Comenzamos, pero no sabemos cuándo terminamos.
Y de repente lo que comenzó con algo pequeño se aumentó porque comenzamos a sacar cosas del pasado y ahí comenzó un mal sin fin. Y entonces comienzan a sacar las cosas que no se habían perdonado, comienzan a salir. ¿Recuerdas que hace 5 años atrás me dijiste esto? ¿Recuerdas que hace 1 año atrás me dijiste esto? Yo no te dije nada, pero lo voy a decir ahora. Esto es lo que hay. Y comienzan entonces los cónyuges a sacarse cosas que no tienen que sacar, cosas que se debían haber perdonado. Yo no quería decir nada, entonces cállate, no lo digas. Porque es una ira descontrolada. Busquen su Biblia conmigo, Isaías 55, verso del 8 al 9. Isaías 55, verso 8 al 9. Estoy todavía en el segundo punto, en el punto de la incompatibilidad entre la ira de Dios y la de los hombres. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es incompatible. Job, en medio de su dificultad y su enfermedad y sus 3 supuestos amigos, que estoy seguro que muchos hemos tenido amigos como esos. Hubo uno llamado Eliú que comenzó a hablarle palabra de Dios. Pero Job hubo un momento que dijo, cuánto quisiera un árbitro entre nosotros. Y la palabra árbitro en griego viene de la palabra referí. Está hablando de un árbitro de verdad, alguien que arbitre. Se imaginan ustedes un juego donde hay un equipo, un comité, son los que están con los puntos, las puntuaciones, los jugadores, pero hay un árbitro que está intermedio. Está el VAR ahora creado para confirmar una jugada. Y Job dijo, cuánto quisiera un árbitro. Alguien que medie entre tú, oh Dios, y yo. Porque estos 3 acá me están matando. Y hermanos, ahí es donde entra el árbitro de vida. ¿Que quién es? Jesús es el árbitro entre tú y Dios, entre el hombre y Dios. Y ahí voy al tercer punto ahora, pero antes de ir, quiero hacer un pequeño énfasis en este pasaje de Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por tanto, hermanos, nuestra mirada es limitada, es temporal, es depravada, ¿verdad? Viene de una mente depravada, más ahora en Cristo somos nuevas criaturas, amén. Pero el pecado ha hecho ha lacerado nuestro razonamiento y no razonamos como Dios razona. La única forma es cuando Pablo entra en Romanos 12, ¿verdad? Y entonces dice, renovados vuestra mente. Pero no me he llegado todavía, pero cabe en mencionar constantemente Romanos 12, 1, 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es qué cosa? Vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo, ¿verdad? Si no sean renovados por medio de qué, ¿verdad? De vuestro entendimiento, para que comprobéis qué cosa, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La ley de Jehová es perfecta y enriquece el alma.
Hermanos, Dios es celoso y Dios sí tiene ira. Y aquí quiero ir al tercer punto ahora, la tercera frase. Y Pablo cita esto porque él acaba de citar el Evangelio antes. Y acaba de decir que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ahora habla de la ira. Significa que entonces no lo desconectes una cosa de otra, están mezcladas las dos. El Evangelio es el balance perfecto entre el amor y la ira de Dios. El Evangelio es el balance perfecto entre el amor de Dios y la ira de Dios. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento y han dicho, no leo más, prefiero leer el Evangelio de Juan? O le das a algún nuevo creyente, mira, lee. Hermanos, hay que discipular, a la gente no se le puede dar la Biblia así, decir, lee ahí. Porque a veces decimos, no, el Señor lo guiará. No, pero a veces es pereza. A veces es vagancia. A veces no es tanto espiritualidad, a veces es vagancia. Que no queremos ir con el hermano, mira, ven, lee este texto ahora. Vamos a caminar, quiero que leas este libro. Háblame de aquí a 2 semanas qué leíste, pero dale un libro específico. Se ponen a leer el libro de Números, el libro de Jueces, Reyes, ¿verdad? Císara, que atravesó a uno con una estaca la cabeza en el piso, ¿verdad? A uno de los reyes. Tú dices, oye, pero, wow, oye, pero esto ¿en qué me puede ayudar con mi dificultad con mi hijo o con mi hija? ¿Verdad? Porque uno lee el antiguo pacto y uno ve cosas que no entiende. Dios mandó a Israel a asesinar a los cananitas. Dios mandó a los profetas a aniquilar a los profetas de Baal. Sí, murieron, ¿verdad? Hubo uno de los jueces que se le quedó a la mano, ¿verdad? Tan cansada de matar enemigos del pueblo de Dios. Ahod, un juez zurdo, dice la palabra, ¿verdad? Y algunos ahí hay 3 valientes, los valientes de David. Esa gente eran gente, hermanos, que no temían. Usted puede pensar ahora mismo en cualquier capo de capos, cualquier organización organizada de crimen, no es nada comparado con esta gente. Porque cuando aquello no había tanta civilización, tanto desarrollo en las armas y todo. Esta gente era a sangre fría. Y Dios los mandó a matar. Y uno lee eso y uno dice, bueno, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está ese Dios light, ese Dios colorín que me han hablado en estos tiempos? Dios también tiene ira. Y el Evangelio es el balance perfecto entre el amor y la ira de Dios. Porque Dios nos amó, también se airó con nuestro pecado. Y porque se airó con nuestro pecado, fue lento y envió a Jesús. Hermanos, el pecado es nocivo. Hermanos, el pecado es muerte. Separa a la familia, separa a los matrimonios, separa a padre e hijo, separa a los vecinos. Y Dios no está contento con eso. Él no está happy con eso. Así que Dios tiene ira y envió a Jesús para derramar toda la ira de su amor, ¿verdad? Por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Todo lo derramó en la cruz. Lo que tú y yo merecíamos cayó sobre Cristo. Y dice Pablo que en el versículo 22, volviendo a Romanos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Para nadie es secreto que por generaciones cualquier civilización, por muy remota que haya estado, siempre ha tenido noción de un ser supremo, ¿verdad? Y de sacrificios. Siempre desde Enoc,
que fue descendencia ¿de quién? De Caín, ¿verdad? Desde los tiempos de Enoc, el hombre ha tenido noción de un ser supremo, hombres y sacrificios. Si puedes ir conmigo a tu Biblia, Génesis capítulo 4. Verso 8. Génesis 4, verso 8 al verso 16. Vamos a entrar ahí un momento, pero vamos a regresar después a Romanos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo, es insoportable este castigo que me has puesto. En otras palabras, ¿quién lo puede soportar? Básicamente le dijo: mejor mátame. Básicamente Caín le dijo a Dios: mejor mátame, elimíname. Pero como el tema de Dios no es contra la persona, sino contra el pecado, lo que veíamos ahorita, no corrijas a tu hijo, no, o sea, corrige a tu hijo, pero no lo insultes, no lo ofendas, no lo maldigas, corrige lo que hizo. Como Dios, que es el Padre de padres, el perfecto Padre, no quería matar a Caín, pudiendo haberlo hecho, sencillamente le dijo: ciertamente, verso 15, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿Es esto amor o no es amor? ¿Es esto compasión o no es compasión? Es compasión exagerada. Por tanto, hermano, cuando Dios nos corrija, piensa que también Dios es un Dios compasivo. ¿No le dolió a Dios lo que pasó con Abel? Sí le dolió al Padre. Porque dice que esto fue algo, hermano, preconcebido ya. Si la ley lo enfrenta en estos días, los cargos son grandes. Porque no fue una reacción, fue algo concebido. Lea usted conmigo, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Fue algo programado, algo fríamente planificado. ¿Acaso Dios estaba ausente? Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Y fíjense que la justicia de Abel y fíjense que creer en el Señor para ti y para mí es justicia, que aún Abel, después de muerto, su sangre clamaba y Dios lo escuchó. Es tremendo. Pero Dios no exterminó a Caín, lo corrigió. Y le dijo: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces Jehová, verso 15, la mitad del verso 15. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Dios puso un castigo al que lo matara y lo dejó libre, pero puso una marca de advertencia que nadie podía asesinar a Caín. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y ahí comenzó una serie de actos
contra Dios, actos egoístas, comenzó entonces la idolatría, entonces comenzó Enoc y comenzó el hombre a adorar a los animales, comenzó a adorar y a alabar las cosas creadas en lugar del Creador. Es lo que Pablo dice en el versículo 22, dice, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios, también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de ¿qué? De sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, el forcejeo por la aprobación de los movimientos progresistas, ¿verdad? Y feministas que hoy en día vemos, y de igualdad de género, no es algo nuevo. Lo vemos desde los tiempos del antiguo pacto. El hombre siempre ha estado yendo en contra del Creador. Y esto no es algo nuevo. En la serie de béisbol pasada, el año pasado, en una fecha, no recuerdo qué fecha fue, pero fue obligatorio que los jugadores de béisbol se pusieran la señal del arco iris en su uniforme. No estaban todavía ni en playoff, estaban todos los equipos activos y jugando. Hubo 4 jugadores del equipo de los Tampa Bay que rehusaron ponerse esa señal en sus uniformes. 4 jugadores que dijeron no y se pusieron el uniforme regular y enseguida fueron a entrevistarlos y uno de ellos, todos querían hablar, no es que estaban a esa hora, no, todos, pero uno de ellos dijo, le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? Y dijo, sencillamente va contra mis convicciones. Porque esa bandera es la bandera de triunfo de una organización que yo no creo en esas convicciones y va contra mis creencias en el Señor, en Jesucristo. Así lo confesó. Pero solamente 4 de miles que militan en las grandes ligas. De miles de cristianos, digo yo. Porque hay muchos que juegan que son cristianos. Solamente 4 dijeron no. Hermanos, nuestra convicción en el Señor tiene que tener más peso que cualquier compromiso con el mundo. Y escucha, de nuestra convicción se va a hablar. Porque cuando lo hagas, quizás te verás solo en el foso de los leones por un momento, pero después vas a ver que no estás solo o sola, sino que Dios tenía un remanente fiel también contigo, de gentes que están arraigados a sus convicciones y nadie los puede mover, ni a izquierda ni derecha. No estamos solos, hermanos. Hay gente que están pagando un precio y aún gente que están sacrificando sus posiciones a altas eminencias por causa del Señor. Sí los hay. Por eso Pablo está diciendo, cambiaron la gloria de Dios por adorar cuadrúpedos, aves, cosas hechas de hombres. Año 99, cuando el Señor me rescató de la santería, que entregué los idés, entregué los collares, entregué todo el altar que tenía, todo lo que tenía lo entregué. Una hermana vino a mi casa y oró por mí y vino con un martillo, rompimos todo. Y yo estaba maravillado, decir, wow, es tan fácil, lo hubiera hecho yo. Y ella me dijo, sí, pero es mejor un hermano maduro para que ore contigo y estés más convencido y estés lleno del Espíritu Santo. Una hermana que amaba al Señor, estaba llena del Señor y aún continúa todavía. No se ha apartado, gracias a Dios. Y vino a mi casa, rompimos todo y me dijo, Reinier, en el antiguo pacto rompían los ídolos y hacían con ellos tazas de baños. No los dejaban completos porque alguien los podía coger. O los podían tomar y alguien seguía creyendo. Se rompen en el nombre de Jesús y no pasó nada. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Amén, hermanos. Y el hombre constantemente quiere cambiar la gloria de Dios y adorar lo que es creación
y cambiarlo por el Creador. ¿Y Dios qué ha dicho? Ok, tú lo tomaste, tú lo hiciste, dice Pablo después, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero ¿quién empezó? El hombre tomó la decisión, ¿verdad? La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Lo más necio de Dios es más sabio que los hombres. Dice en el versículo 22, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué dice la palabra sobre el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de uno cuando está caminando en el Señor bajo el temor de Dios, hay cosas que sabes que no te puedes vincular con ellas, ¿verdad? Ni te puedes intrometer en ellas, porque el temor de Dios es como una barrera que te dice, no, es un red flag. Es una bandera que dice, no te metas ahí. Muchas veces todos tenemos caracteres diferentes. Unos son más flemáticos, otros son más sanguíneos, otros coléricos, ¿verdad? Otros están soñando constantemente. Y está bien, Dios ha hecho de todos. Dios nos ha creado a todos y cada cual ve las cosas diferentes. Yo mismo estoy a veces en las mañanas y me quedo así por la ventana mirando así. Y mi esposa, oye, estás por la ventana mirando, no hay nada que mirar, pero yo estoy mirando por la ventana. Porque soy más bien así, me quedo pensando, pero mi esposa es más al grano, pum, 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 pum. Entonces cuando me quedo así perdemos tiempo, y el tiempo aquí, ¿saben qué es? Es oro. Hay momentos que el tiempo aquí te parece que es más, que es más caro que el oro. Y yo me quedo así porque estoy pensando, analizando, viendo. Y él me dice, oye, vamos por la ventana. Entonces ella me hace broma con mis hijas. Mira, ahí está de nuevo, por la ventana mirando de nuevo. No sé si es una foto para algún hermano acá. Porque estamos pensando y mirando. Hay momentos decisiones circunstancias que no nos involucramos con ellas basado en el temperamento, en que somos un poco más cohibidos, somos menos atrevidos. Pero qué bueno es cuando es el temor de Dios lo que nos impide meternos donde no tenemos que meternos. Amén. Qué bueno es cuando no fue el temperamento, cuando no fue tu forma de percepción de las cosas, sino que fue el temor a Dios lo que te dijo, no lo hagas, no te conviene. Muchos nuevos creyentes preguntan, entonces ya no puedo ir a discoteca. Entonces ya no puedo tomar bebida alcohólica con mis amigos. Entonces ya no puedo ir a este lugar o hacer aquello. Hay dos textos que Pablo nos dejó. Todo conviene, mas no todo edifica. La segunda, todo es permitido, pero no todo conviene, no todo edifica y no todo conviene. El creyente tiene que saber, si esto me edifica a Cristo en mi vida, yo lo voy a abrir. O lo voy a examinar. La palabra de Dios nos dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Ahora, no significa examinarlo todo en cuanto a todo, porque hay cosas que tú sabes que no vale la pena examinar. ¿Ok? Hay cosas que no vale la pena examinar. Tengo un cuñado que no es cristiano y siempre está con la teoría de que deja a las niñas, a mis hijas, que prueben todo para que crezcan sabiendo que probaron todo. Yo le dije a mi esposa, cuando él vuelva a hacer ese tipo de planteamiento, vamos a decirle, ¿y por qué no soltaste a tu hijo en un plante allá, un plante de los abacuá allá en Cuba cuando tenía 4 o 5 años, para que pruebe todo? ¿Qué cosa es un plante de abacuá? Es una reunión de una secta, ¿verdad? En su mayoría jóvenes que con una raíz que no es la que tienen ahora, es una raíz más bien social,
y familiar en tiempo de la revolución en Cuba, pero hoy en día se ha vuelto, es una secta donde a quien le hagan una provocación o algo y esa persona quede avergonzada, tienen que asesinar a ese que lo hizo esa provocación. ¿Ok? Y en Cuba ocurre. Entonces, ellos crecen, todos ellos son idólatras, todos creen en la santería, todos creen en ese ambiente de la religión africana. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no llevó a su hijo ahí para que pruebe todo? ¿Verdad? No vas a poner principios tuyos mundanos en mi familia. Te une la sangre con mi esposa, pero la sangre que nos vincula es la de Cristo Jesús. Amén. Hoy no vino porque está en la casa, pero cuando mi suegra vino, y quiero compartirlo con ustedes porque sé que es algo muy usual. Cuando mi suegra vino a la casa, que vino a vivir con nosotros hace un año casi ya, le dijimos, vas a vivir con nosotros, pero los principios de cómo criamos nuestras hijas son nuestros. Con todo el amor te decimos que no te permitimos poner en ellos un principio tuyo, porque aún no es cristiana, está empezando en el evangelio ahora, tiene muchas cosas del mundo, ¿verdad? Todavía, que teníamos está la duda de que se quede un día con las niñas ven algo, y dice, abuela, explícame esto, y ella le da su planteamiento, su punto de vista. Y después llegamos un día, mi esposo y yo, y comienzan a chocar las cosas. ¿Pero qué está pasando aquí? Pero espérate un momentico, ¿qué cosa es esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces hay una guerra de principios y posturas que vence a la que predomine. Entonces le dijimos, nosotros criamos nuestras hijas con principios cristianos. Vienes a ayudar, a bendecirnos, a apoyar, pero todo lo que respecta a la vida, a las finanzas, a la escuela, a la familia, a qué estado apoyamos, qué partido apoyamos en este país. Y todas estas cosas vienen de parte de Lady y de parte mía. Ella nos dijo, sí, yo estoy de acuerdo. Y hasta ahora ha sido. 2 ocasiones ha pasado algo y ella nos ha pedido perdón. Y ella ha dicho sí. Gracias a Dios por eso. Pero tío, tenemos que poner en mano los límites, porque si no sería una anarquía. ¿Saben lo que es una anarquía? Es un reguero, es un descontrol. No hay nadie operando autoridad. Por tanto, la gente está sin control. Es un reguero, es un desorden. Y así ha sido. Por tanto, les exhorto, si usted vive con alguien o si va a vivir con alguien, usted dele prioridad a los principios cristianos y los demás tienen que acogerse. Si no, hermano, va a ser una casa de conflictos. Amén. Robert, si puede ya, subiendo ya. Y termina Pablo diciendo, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, lo veíamos ahorita, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.